Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto Morales, su profe de matemática, y continuamos afianzando los conocimientos del tema de funciones. Y hoy tenemos una función en particular, la función lineal. ¿Cuál es el criterio de una función lineal? Eso lo vamos a ver hoy. ¿Cómo se calcula una pendiente? ¿Cómo podríamos nosotros determinar cuál es la gráfica de una función lineal? Eso y más en el programa del día de hoy. Acompáñame. ¿Qué es importante para la clase del día de hoy? Es necesario que tengamos a mano, como siempre, un cuaderno para que podamos nosotros tomar apuntes. Recuerden que en matemática es sumamente importante sus propios apuntes. Entonces tenga ahí en casa a mano sus cuadernos y su lápiz. Y recuerde, los apuntes que hemos hecho de nuestros programas anteriores, de todo lo que hemos visto del tema de funciones, tengámoslo presente. El tema de hoy, como les mencionaba entonces, función lineal. Anótenlo ahí en su cuaderno. Quiero compartirles el día de hoy una relación. ¿Cómo se estima la estatura de una persona usando huesos largos? ¿Cuáles son algunos huesos largos que tiene el cuerpo humano? Mucha atención. Acá podemos observar el fémur. El fémur es un hueso muy largo. También tenemos otros huesos largos que ahorita lo vamos a comenzar a repasar. ¿De acuerdo? Observen en esta imagen el fémur. El fémur es el hueso más largo y fuerte y voluminoso del cuerpo humano. ¿Qué es importante considerar acá? La relación que tiene el fémur con la estatura. Aproximadamente 26,74%. Ojo acá. Nosotros podemos observar en esta imagen cómo tenemos el fémur de un hombre, porque es necesario hacer la diferencia si estamos trabajando con los huesos largos de un hombre o de una mujer. También para hacer esta estimación es necesario que los huesos sean de una persona adulta, ¿de acuerdo? Para que tenga mayor certeza a la hora de determinar la edad. ¿Y cómo vamos a hacer esta relación? ¿Cómo sabemos qué tipo de relación se da? Entonces vamos a comenzar a hacer una estimación. Vamos a estimar la altura en función de la medida del fémur o de la tibia, de la siguiente forma. En esta tabla podemos observar la relación entre dos conjuntos. ¿Recuerdan la definición de función? Entonces aquí es importante tenerlo presente. Tenemos el primer conjunto que vamos a utilizar nosotros, que van a ser los huesos. Puede ser el fémur o bien la tibia. Y vamos a trabajar primeramente con la relación con las mujeres. Por ejemplo, el fémur va a ser igual a 2,47 veces, ojo acá, el fémur de longitud máxima más 54,10 centímetros. De esta forma podríamos nosotros determinar la altura de una mujer utilizando la longitud de su fémur y de la otra forma también para la tibia. Esto también lo podemos hacer en el caso de los hombres, por eso era importante identificar el hueso largo, si corresponde a una mujer o bien a un hombre, y a cuál hueso nos estamos refiriendo. Observen la siguiente relación. Por ejemplo, para determinar la altura de un hombre, tomando como base su fémur, hacemos 2,38 veces la longitud máxima del fémur más 61,41. ¿Lo vieron? Ahora bien, ¿qué tipo de relación es esta? ¿Recuerdan las relaciones en el tema de funciones? Ok, ¿qué tipo de relación? Observémoslo gráficamente. En esta gráfica nosotros podemos observar cómo está creciendo la altura en relación ¿con quién? Con la longitud máxima que va a tener el fémur. Y observen que es una recta. Entonces, gráficamente lo podemos representar de esta forma. ¿Recuerdan la parte gráfica? ¿Cuál era el dominio? ¿Cuál es el ámbito? ¿Recuerdan eso? Las imágenes y preimágenes, lo que vimos en los programas anteriores. Pues ténganlo muy presente porque lo vamos a necesitar repasar el día de hoy. ¿Cuál es el criterio que modela esta función? Pues si estamos trabajando nosotros para estimar la altura de un hombre, usando la medida de su fémur, entonces F va a representar la altura y X va a representar la medida del fémur. Observemos la función, la podemos definir como f de x igual a 2,38x más 61,41. ¿Y qué representará 2,38? ¿Qué representará 61,41? Pues mucha atención a lo que viene a continuación para que lo descubran.
Vamos a definir entonces qué es una función lineal. Una función lineal, recordemos que se define a partir de dos conjuntos no vacíos. Estos son subconjuntos del conjunto de números reales, de R. ¿Lo recuerdan? Ahora bien, f de a en b define la función lineal de la forma f de x igual a mx más b. O bien, recuerdan que f de x es igual a y. Lo podríamos definir como y igual a mx más b. Esta sería la forma G, la forma que va a tener nuestra función lineal. Forma punto pendiente. Ahora bien, ¿qué es importante? ¿Qué representa la m? La m representa la pendiente de la recta. ¿Y qué va a representar b? Representa la ordenada en el origen. Es importante saber qué representan cada una de estas dos constantes, que puede ser cualquier tipo de números reales. Entonces, en la relación que estamos utilizando de la altura con respecto al fémur, observemos. ¿Cuál es la pendiente en este modelo? ¿Cuál va a ser la pendiente? Observemos que la pendiente m es 2,38. ¿Y cuál es el valor de b? El valor de b, 61,41. ¿Lo vieron? Es importante poder identificar estas dos constantes. Teníamos entonces nosotros nuestra gráfica. La función lineal se representa gráficamente mediante una recta. Anótelo, es importantísimo tener eso presente. Ahora bien, ¿cuál es el dominio de esta gráfica? El dominio de este estudio que estamos haciendo. Observemos que como estamos trabajando con huesos adultos, entonces el dominio va a ser el conjunto de las x, tal que x pertenece a R. Y ojo acá, x va a estar entre 15 y 65 centímetros, que es la longitud ¿de qué? Del fémur. Esa va a ser la consideración que vamos a tener para nuestro ejemplo del día de hoy. Otra forma de poder representarlo puede ser en notación de intervalo y lo podemos representar como el intervalo cerrado de 15 a 65. Muy bien, ya teniendo en cuenta nuestro dominio, ¿cómo podemos calcular el ámbito de esta función? Recuerden que estamos trabajando con una función lineal. El ámbito, ¿cuál es el ámbito? ¿Qué podemos hacer para calcular entonces el ámbito de esta función? Recuerden, ¿qué es el ámbito? ¿Lo recuerdan? Muy bien, el ámbito es el conjunto de las imágenes. ¿Y qué era el dominio? El dominio es el conjunto de las preimágenes. De acuerdo con lo que vimos en nuestras clases anteriores, ¿cómo se calcula el ámbito? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo calculábamos el ámbito? Muy bien, sustituimos, ¿qué sustituimos? El valor de x. Entonces, observemos que en el dominio es el conjunto de las preimágenes, las x. Entonces vamos a sustituir las x en el criterio de la función para obtener las imágenes de la siguiente forma. F de 15 es igual a 2,38 por 15 más 61,41. Efectuando estas operaciones, obtenemos que f de 15 es aproximadamente igual a 97,61. Este va a corresponder al primer extremo de nuestro ámbito. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a anotar. ¿Cómo calculamos el segundo extremo del ámbito? Pues haciendo la sustitución. ¿De quién? Del valor de x. Es decir, de 65 se sustituye en el criterio de la función lineal. Hagámoslo. F de 65 es igual a 2,38 por 65 más 61,41. Y aproximadamente es igual a 216,11. Anotémoslo ahí. Entonces, podemos ver que el ámbito es el conjunto de las x, tal que x pertenece a R y x está entre 97,11 y 216,11. También lo podríamos representar en notación de intervalo. Observen que en este caso, como era una recta, la gráfica de la función lineal, bastaría con tomar los puntos extremos de su dominio y sustituirlos en el criterio para determinar el ámbito. Atención acá, esto solamente funciona cuando la función es lineal. Por ejemplo, si es cuadrática no podríamos hacer eso. Tendríamos que considerar nada más un intervalo donde la gráfica sea monótona, es decir, donde solo sea decreciente o donde solo sea creciente. ¿De acuerdo?
Solamente para funciones lineales podemos hacer esto con toda la libertad del mundo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es esto de monotonía? Es determinar en qué intervalos del dominio la función crece o decrece. Eso lo vimos en nuestras clases anteriores. Por eso es importante tenerlo presente. Observemos esta gráfica. Observe cómo el criterio de la función hay un valor que está cambiando, el que está delante de la x. Observe que tenemos menos 0, algo y la gráfica es decreciente. Pero cuando el valor que está antes de la x es positivo, la función sería creciente. Muy bien. Ahora, resumamos lo que estamos haciendo entonces. Recordemos que habíamos mencionado en nuestra clase anterior que podemos leer la gráfica de izquierda a derecha. En este caso hacíamos las relaciones entre las imágenes. Las imágenes van aumentando conforme las preimágenes aumentan. Por eso esta gráfica es creciente. ¿Y de qué depende que sea creciente una función lineal? Del valor de m. ¿Cómo debe ser el valor de m? Debe ser mayor que 0, es decir, positivo. Si el número que está antes de la variable x es positivo, esa función lineal es creciente. Anótelo. Ahora, ¿en qué caso sería decreciente? Observemos esta gráfica. Si lo leemos de izquierda a derecha, va decreciendo. ¿Cuándo es decreciente una gráfica? ¿Y de quién depende? Depende del valor de m. M tiene que ser menor que 0, es decir, un valor negativo. Cuando el número que está antes de la variable x es negativo, esa función lineal es decreciente. Analicemos entonces nosotros el criterio que teníamos, f de x igual a 2,38x más 61,41. ¿Cómo es esta función? ¿Creciente o decreciente? Háganlo allá en casa. ¿Qué determinaron? Primero identificamos m. m es 2,38 y m es un valor positivo. Por lo tanto, esta función es creciente. Excelente, muy bien. Qué bueno que estamos aprendiendo sobre el tema de funciones. Analicemos este otro criterio. Acá tenemos g de x igual a 5 menos x. ¿Cuál es la pendiente de esa función? ¿La pudieron determinar? Excelente, muy bien. M es menos 1 y es negativa. ¿Qué concluimos? Que esa pendiente, muy bien, como es negativa, esa función es decreciente. Excelente, muy bien. ¿Qué es importante también identificar de una gráfica de una función lineal? Por ejemplo, sus intersecciones. ¿Dónde interseca el eje Y y dónde interseca el eje X? Observemos esta gráfica, cómo se está desplazando y corta el eje Y, el eje de las ordenadas, y observen el punto es 0, y va a variar. En este momento, el punto donde la recta corta el eje Y es 0, menos 4. Entonces, ¿qué representa ese 0, menos 4 en el criterio de la función lineal? Observemos que era f de x igual a menos 2x más menos 4. Ese menos 4 va a representar ¿a quién? A b, correcto. Por lo tanto, podemos deducir que la recta interseca el eje de las ordenadas, el eje Y, en el punto 0, b. Siempre va a ser en el punto 0, b. Anotémoslo. Esto es parte de nuestras notas que tenemos que tener ahí presentes. Ahora bien, ¿cómo determinamos en qué punto interseca una recta el eje X o el eje de las abscisas? ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos que una recta, su dominio en general va a ser R, entonces su ámbito va a ser R. R es el conjunto de números reales. Eso trabajamos nosotros en secundaria. Ahora bien, ¿qué hacemos para determinar esto? Podemos hacer que Y sea igual a 0. Entonces, igualando Y a 0, obtenemos que 0 es igual a mx más b. Necesitamos despejar x. Entonces vamos a restar b en ambos lados de la igualdad de la siguiente forma. Como recuerden, estamos buscando despejar x. M está multiplicando a la variable x. Entonces vamos a dividir por m en ambos lados ¿de quién? De esta igualdad. Y obtenemos el opuesto de b sobre m igual a x. Observaron que yo dije el opuesto de b.
¿Por qué? Porque si b es 4, el opuesto de 4 es menos 4. Pero si el valor de b es menos 3, ¿cuál es el opuesto de menos 3? 3, es decir, positivo. Por eso lo leemos el opuesto de b sobre m. Es decir, ¿cuál es el punto de intersección con el eje X? El opuesto de b sobre m, 0. ¿Vieron qué importante poder deducir de dónde sale el punto de intersección y poder calcularlo de una forma más rápida? Ahora bien, analicémoslo gráficamente. Acá tenemos una recta. Observen dónde interseca el eje Y y dónde interseca el eje X. Tenemos en la abscisa el opuesto de b sobre m y en la ordenada tenemos b. ¿Dónde interseca? ¿En cuál punto interseca el eje Y? Correcto, en 0, b. ¿Y en cuál punto va a intersecar el eje X? Es decir, el eje de las abscisas. En el punto, el opuesto de b sobre m, 0. Muy bien, esta gráfica es importante que la tengan presente para que lo recuerden. Dados dos puntos, existe una recta, ahí pasa una recta. Quiere decir que si nosotros queremos graficar una recta, bastaría con tener dos puntos. Y dos puntos muy convenientes son los puntos donde la gráfica interseca los ejes. Por eso son importantes conocer los puntos de intersección. Una función importante que se deriva de la función lineal es la función constante. ¿Recuerdan que era una función constante? Muy bien, es paralela, es una paralela al eje X, es una función horizontal. Observen que esta recta es y igual a menos 3. Esta otra recta es y igual a menos 2, porque interseca la gráfica el eje Y en menos 2. Y así sucesivamente podemos ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, observen esta otra, que cuando la recta coincide con el eje X, la recta es y igual a 0. El eje X es la recta horizontal, y igual a 0. Eso hay que anotarlo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la forma general que va a tener una función constante? ¿Cuál es? ¿Ya lo deducieron? Y igual al valor de ¿quién? De b. ¿Y cómo es la pendiente? La pendiente es 0. No hay pendiente. No crece ni decrece. No hay pendiente en este caso. Y la forma general es y igual a b para una función constante. Una función muy importante que es necesario de las funciones lineales es la función identidad. Y la vamos a necesitar cuando estemos trabajando con la inversa de una función. Observaron que para cada preimagen le hacemos corresponder la misma imagen. Para la preimagen 2, la imagen 2. Preimagen 3, imagen 3. Función identidad. ¿Cuál será el criterio? F de x igual a x. O bien, y igual a x. Analicemos la pendiente. Observemos acá. Acá tenemos la diferencia en el cambio en y el cambio en x. Y luego los comparamos por medio de una razón, por medio de una fracción. ¿Y cuánto nos dio esta razón? Observemos que nos dio 35,7 sobre 15. Si hacemos lo mismo con dos puntos cualesquiera que pertenezcan a dicha recta, ¿qué sucede? Correcto, que el cambio en y sobre el cambio en x nos está dando constante. ¿Observaron? Nos está dando exactamente lo mismo. 35,7 sobre 15 en ambos lados. ¿Y saben qué es esto? Esto es la pendiente de la recta. La razón entre el cambio en y sobre el cambio en x. Pero, además de eso, ¿qué podemos notar nosotros? Observemos, este ángulo es el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación se forma con el eje X y la recta, pero por ser correspondiente lo vamos a representar como alfa en este caso acá. Observemos ahí que se formó un triángulo rectángulo. Observen que el cateto opuesto al ángulo alfa, al ángulo de inclinación, es de 35,7 y el cateto adyacente es de 15. ¿Recuerdan la razón trigonométrica que involucra el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Tangente. Entonces, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación cuando este ángulo es agudo. ¿De acuerdo? Definamos precisamente qué es una pendiente. Entonces, la pendiente de una recta, ¿qué va a ser? La pendiente de la pendiente M de una recta no vertical, ojo, no vertical, que pasa por los puntos A,
x sub 1, y sub 1 y b x sub 2, y sub 2 la definimos de la siguiente forma. M igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Qué es importante observar acá? Que no se nos indefine el denominador. Por eso, x sub 2 debe ser diferente de x sub 1. Y recuerden lo que dijimos ante la condición. La pendiente de una recta vertical no está definida. Las rectas verticales no son funciones. Recuérdenlo de nuestras clases anteriores. Observemos ahora qué interesante es cómo estimar la edad usando piezas dentales, cualquier tipo de piezas dentales. Vamos a trabajar primeramente con este incisivo que tenemos acá. Para esto utilizamos tablas estadísticas, tablas bien elaboradas. Esas tablas las elaboraron algunos antropólogos, Philip Walker y Peter Shapiro de la Universidad de California. Observemos la siguiente tabla. ¿Cómo sabemos si esta relación es lineal? Lo que tenemos que hacer es la diferencia en x, vamos a hacer la resta en x. Observen que nos está dando 1,3. Ahora hacemos la diferencia de otros dos valores. ¿Y cuánto nos da? 1,3. Quiere decir que es constante. ¿Lo vieron? Entonces, el cambio en x es constante. Y ahora, ¿qué nos preguntamos? ¿El cambio en y será constante? Averigüémoslo. Restamos entonces estos dos valores en y y nos está dando menos 6,36. Eso quiere decir que está decreciendo los valores. Averigüemos si es constante. Muy bien. Nos está dando que el cambio en y es otro valor constante. Están decreciendo de la misma forma. Mientras las x aumentaban en un valor constante, las y están decreciendo en un valor constante, en nuestro ejemplo en particular. Por lo tanto, esta relación sí corresponde a una relación lineal. Ahora bien, tomando dos puntos de esta tabla, observemos que tenemos la imagen de 3,5, que es igual a 58,69. Calculemos entonces nuestra pendiente. Recuerden, vamos a hacer la sustitución de x sub 1, y sub 1 y de x sub 2, y sub 2, de la siguiente forma. Haciendo la sustitución de los valores y calculando, tenemos que la pendiente de la recta es menos 4,89, es decir, es decreciente. ¿Y cómo calculamos el valor de b? Pues vamos a sustituir en el criterio. Sustituimos x y sustituimos m de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Despejando b en esta ecuación, obtenemos que b es igual a 75,8. ¿De acuerdo? Y este sería el criterio de nuestra función lineal g. Entonces nos va a quedar g de x es igual a menos 4,89x más 75,8. Muy bien. Y aquí vemos la representación lineal de esa figura. Sigamos practicando. Y ahora vamos a nuestra sección del Matematips del día de hoy. ¿Todo bien? Hoy nos vamos a remontar a los orígenes de las matemáticas con la teoría de las funciones. Muchas de las ideas de las matemáticas en general se desarrollan de forma intuitiva y luego se van puliendo hasta convertirse en un concepto científico. La definición moderna de funciones se utiliza desde 1837, con los aportes de Gustav Dirichlet, pero ha venido evolucionando desde la antigüedad. Básicamente podemos definirla como la variable y es función de la variable x, si existe una regla por la cual a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Recordemos que una función se puede definir mediante una descripción verbal, una tabla de valores, una gráfica o una fórmula, dependiendo del caso. En el mundo antiguo de Babilonia y en el antiguo Egipto se empleaba en la utilización de tablas de medición en fenómenos observables, aunque no tenía el nombre de función como tal. Luego, también siguió desarrollándose en Grecia. Así que las funciones han estado presentes durante generaciones y continúan evolucionando para traernos formas más precisas de su estudio. Además,
modernamente influye y estudia muchas de las ramas de las matemáticas. Nos vemos, sigamos investigando. Entonces esto era M. Y continuamos con la autoevaluación del día de hoy y hoy nos acompaña Mariana. Mariana, ¿qué aprendiste el día de hoy? Aprendí muchos conocimientos nuevos de funciones. Por ejemplo, que si conocemos la medida de la pendiente m, podemos utilizar dos puntos cualesquiera de la recta para calcular el valor de b. Y también que la gráfica de una función lineal es una recta. Muchas gracias, Mariana. ¿Y cómo te sentiste con la explicación de nuestra clase? Bien, profe. Hoy me sentí muy motivada con la explicación y conocer que todas las funciones que tienen criterio y igual mx más b corresponden a una función lineal. ¿Y qué experimentaste con el tema de función lineal? Experimenté un gran asombro cuando se relacionó la longitud de un fémur con la altura de una persona y vimos que su relación es lineal. ¿Qué podemos mejorar para nuestras próximas clases, Mariana? Bueno, profe, en mi caso, tomar más apuntes, estudiar cómo se determina la ecuación de una recta y practicar todo lo que se desarrolló en la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra clase del día de hoy. Soy Gualberto Morales, su profe de mate. Nos vemos, que Dios les bendiga. Chao, chao.